Choquehuahua, Choquehuahua. Y adelante, por favor. Cuyo tema es el principio de imputación necesaria, una aproximación conceptual, analítica, jurisprudencial y crítica en el nuevo modelo del Código Procesal Penal. Él es proveniente de la Universidad Jorge Basadre de Tacna y pues un caluroso voto de aplauso, ¿no? Muchas gracias, señores miembros del jurado, muchas gracias, estimados amigos, compañeros. Hemos venido desde tan lejos para tener un tema muy importante que expresa la problemática que se está viviendo allá en estas provincias donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal. El tema del que voy a hablar, como ya se ha dicho, es sobre el principio de imputación necesaria. Lo he subtitulado una aproximación conceptual, analítica, jurisprudencial y crítica en el nuevo modelo procesal penal. ¿Por qué digo conceptual? Porque vamos a primero remitirnos a definir brevemente qué es la imputación concreta y cuáles son las bases constitucionales de este principio procesal penal, así como también desglosaremos el contenido esencial de este principio procesal de origen constitucional. Mencionaremos jurisprudencia del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de juzgados superiores en los que se ha resuelto aplicando el principio de imputación necesaria. Y por último haremos una crítica de la importancia que tiene el principio de imputación necesaria en el desarrollo del proceso penal. Por último haremos unas recomendaciones sobre todo al Ministerio Público, quien es el encargado de formular una correcta imputación para el desarrollo de un buen proceso penal. A manera de introducción debo decir, desde que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, la carga de la prueba radica en el Ministerio Público y el representante del Ministerio Público es el encargado de realizar una profunda y amplia investigación y realizar una buena imputación para dar inicio y desarrollo al proceso penal. Pero esa imputación que debe atribuir el Ministerio Público ya no debe ser ni es una imputación vaga, ambigua o llamada también imputación genérica, sino que debería realizarse una imputación concreta. Imputación concreta o imputación suficiente, como le llama Alberto Binder, quien acuñó este término, o también llamado imputación precisa o imputación necesaria. Estos conceptos, imputación suficiente, imputación concreta, imputación precisa, albergan todo aquel concepto de imputación necesaria, llamada así por el Tribunal Constitucional, que conceptualmente nos dice que es aquella imputación clara, precisa y circunstanciada de un hecho punible, cumpliendo requisitos y proposiciones fácticas y jurídicas sobre el hecho punible que se le atribuye al imputado. Es decir, una imputación concreta, definiéndola, es una imputación clara, concreta y precisa. ¿Qué significa clara? Que deba ser entendible. Precisa, que deba ir al grano, que deba ir al objeto que se está buscando. Debe ser circunstanciada, que debe describir las circunstancias de modo, lugar, las circunstancias concomitantes, precedentes y posteriores al hecho punible. Un conjunto de proposiciones fácticas que deban explicar bien la imputación que se está formulando. Al respecto, el maestro arequipeño Celi Mendoza, cuyos discípulos creo que se encuentran aquí en este auditorio también y en la ciudad de Tacna lo admiramos mucho, habla mucho sobre el principio de la imputación necesaria y realza la importancia de este principio en el desarrollo del proceso penal cognitivo. Como dijimos, el principio de imputación concreta es un principio procesal de base constitucional, pero si leemos la Constitución no vamos a encontrar en ninguna parte principio de imputación concreta o tampoco en el nuevo código. Es un principio que deriva del principio de legalidad y el principio de defensa. Del principio de legalidad, de artículo 2 de la Constitución Política del Estado, y el derecho de defensa que está en el artículo 139, inciso 14, creo, de la Constitución Política del Estado. Asimismo, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, inciso F, nos habla de que el imputado debe recibir la comunicación clara, precisa y detallada de los cargos que se le atribuyen en una detención o en un proceso penal. Por lo que estaríamos hablando que el principio de imputación concreta tiene una base constitucional supranacional que sustenta este principio.
Asimismo, el Código Procesal Penal peruano, en el artículo 11, el título preliminar, nos habla de que se debe informar de manera precisa y clara al imputado los cargos que se le atribuyen, por lo que el artículo 11 del título preliminar del Código Procesal Penal sería la base y el sustento del principio de imputación necesaria. El principio de imputación necesaria no solo tiene importancia en el momento en que se debe redactar la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o formular el requerimiento de acusación, sino que tiene real importancia en el desarrollo de todo el proceso penal. Digo todo el proceso penal porque más adelante explicaremos que inclusive hasta en el juicio oral el objeto de debate se realiza sobre una imputación formulada durante la finalización de la investigación preparatoria con el requerimiento de acusación, donde debe observarse el cumplimiento del principio de congruencia procesal que establece que la sentencia no puede resolver casos más allá de los que han sido planteados en la acusación fiscal. De ahí que redimimos la real importancia del principio de imputación necesaria en el desarrollo del proceso penal. Pero ¿por qué hablamos de imputación necesaria? Uno dirá, pero si es tan sencillo subsumir todos los elementos objetivos y subjetivos de un tipo y expresarlos en un caso. Generalmente en los casos sencillos, el Ministerio Público no deja de observar el principio de imputación necesaria. Pero en los casos complejos, donde hay varios imputados, hay varias imputaciones, como los delitos contra la administración pública, peculado, colusión, omisión de datos funcionales, o delitos de criminalidad empresarial, que tienen una naturaleza compleja, donde hay varios imputados y varias imputaciones, generalmente se presenta el problema de una deficiente imputación concreta que plantea el Ministerio Público, vulnerándose de esta manera el derecho de defensa y otros derechos fundamentales relacionados con esto. Detengámonos un poco en este aspecto. ¿Qué derechos fundamentales se vulnera al vulnerar el principio o inobservar el principio de imputación necesaria en la construcción del proceso penal cognitivo? Primero, se vulnera el derecho de defensa. Por ejemplo, al no precisar concretamente la submodalidad típica o el grado de participación, por ejemplo, de un funcionario público en un proceso penal por peculado de uso y por colusión contra el alcalde de una municipalidad, por ejemplo, contra el gerente general de la municipalidad y contra el gerente de logística, además del residente de obras, se está vulnerando el derecho de defensa, ya que el imputado, en nuestro caso, por ejemplo, digamos el alcalde, no va a poder ejercer un real derecho de defensa porque en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria no se le está atribuyendo una submodalidad típica precisa, por lo cual no podría defenderse bien, vulnerando de esta manera el derecho de defensa. Asimismo, se estaría vulnerando el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, cuyo concepto podemos extenderlo a la disposición fiscal, porque las disposiciones fiscales también deben ser motivadas por mandato del Código Procesal Constitucional. Y al no señalarse la submodalidad típica, el grado de participación de la gente, entonces estaríamos vulnerando la debida motivación de las resoluciones, en este caso, las disposiciones fiscales. Por último, estaríamos vulnerando también el debido proceso, ya que el debido proceso es un macroprincipio que alberga los subprincipios que cité, entonces se estaría vulnerando este derecho fundamental procesal penal. Asimismo, demás derechos fundamentales relacionados con ello, que a medida que expliquemos una sentencia del Tribunal Constitucional, vamos a ir explicando. Pero ya que hemos hablado sobre el principio de imputación necesaria, James Reategui Sánchez y José Luis Castillo Alba, los connotados maestros, nos hablan de que el principio de imputación necesaria tiene requisitos, tiene presupuestos que deben cumplirse para poder estructurar una buena imputación concreta. Por ello, Castillo Alba nos habla de que la imputación concreta tiene tres requisitos. El primer requisito es el requisito fáctico, el segundo el requisito lingüístico y por último el tercero el requisito normativo o jurídico. ¿En qué consiste el primer requisito? El requisito fáctico consiste en que la imputación señalada, que está fijada en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria o en el requerimiento de acusación, debe señalar un relato circunstanciado y preciso de los hechos, del hecho punible que se le atribuye. Ya dije hace un momento, ¿qué significa circunstanciado? Que se prefijen todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho punible.
Por último, preciso, al grano, sobre el hecho que se le atribuye. Es decir, las imputaciones que se construyan no pueden ser sobre hechos que no tienen relación directa con la conducta punible atribuida al sujeto, sino que las proposiciones fácticas deben ser sobre el tipo penal que se le está imputando. Esto ocurre generalmente en muchos casos en delitos contra la administración pública, donde se plantea un requerimiento de acusación con una gran cantidad de elementos de convicción. Se mantienen 10, 15, 20 hojas en casos complejos de elementos de convicción. Sin embargo, no se realiza una concreta construcción proposicional y detallada de qué proposiciones fácticas se vinculan con tales proposiciones jurídicas, sino simplemente se está haciendo una imputación genérica con una gran cantidad de elementos de convicción, no precisándose qué proposiciones fácticas, es decir, qué elementos de convicción acreditan tales proposiciones jurídicas, tales hechos atribuidos. Asimismo, este requisito fáctico nos dice que la imputación concreta debe ser expresa, debe ser explícita y no implícita. Implícita se da cuando, por ejemplo, nosotros podemos deducir de que un hecho, de tal hecho se puede haber realizado este hecho. Por ejemplo, el maestro Celi Mendoza señala un ejemplo, ¿no?, reiterando este concepto. Este es el caso de que un señor, un joven de 30 años, ingresa a un hospedaje con una señorita de 14 años a las 11 de la noche. Ingresa al hospedaje, salen al día siguiente. Al día siguiente a la menor la encontramos desflorada. La pregunta es, el Ministerio Público toma conocimiento del caso, realiza una imputación y lo formaliza por violación. La pregunta es, ¿hay imputación concreta o no hay imputación concreta? El maestro Celi Mendoza nos dice, no hay imputación concreta, porque lo que se está haciendo es describir proposiciones fácticas. Un varón de 30 años ingresó hasta el hospedaje, salió al día siguiente, se encontró una menor desflorada. Se estará acreditando la menoría de edad, se estará acreditando la defloración, pero no es una proposición fáctica con la que se vincula al imputado con el hecho punible. Así que también es importante realizar esta proposición fáctica, y este deber lo tiene el Ministerio Público. Y a veces, al no observar este importante presupuesto, estaría realizando una imputación deficiente, que podría conllevar a que con el desarrollo del proceso, el proceso se pueda caer en etapa intermedia, cayendo inclusive en impunidad. Y esto es lo que muchos abogados habilidosos aprovechan en los delitos contra la administración pública, en los que buscan, valga el término, tumbarse el proceso en la etapa intermedia porque el Ministerio Público no realizó una correcta imputación. Hay muchos casos en que los abogados dicen, esperemos hasta la etapa intermedia del proceso penal, porque sabemos que el Ministerio Público está realizando imputaciones genéricas, pero no una imputación concreta. Así que vamos a solicitar el sobreseimiento al juez de investigación preparatoria cuando este caso llega a la etapa intermedia. Así que dejamos pasar los 120 días, el fiscal no se da cuenta de este caso, llegado a la etapa intermedia, nos preparamos muy bien, le estudiamos todos los elementos de convicción, nos tumbamos el proceso, logramos el sobreseimiento, ¿y qué ocurre? Impunidad. ¿Por qué? Por falta de una adecuada preparación del Ministerio Público, del representante del Ministerio Público, del fiscal, en realizar una buena imputación que vincule proposiciones fácticas con proposiciones jurídicas. Así que eso también es muy importante. En cuanto al primer requisito, el requisito fáctico. El segundo requisito es el requisito lingüístico. Y uno se preguntará, ¿y por qué lingüístico, no? Castillo Alba nos dice que el requisito lingüístico es importante, porque toda imputación que se plantee en un escrito, como en este caso la disposición de formalización de la imputación preparatoria, debe ser entendible, clara, sencilla e inequívoca. No puede plasmarse en estas disposiciones, o como el antiguo modelo en el auto apertorio de instrucción, escritos que sean ambiguos y que no permitan un claro entendimiento del imputado. El imputado puede ser desde un analfabeto, un vendedor de caramelos, un delincuente, un drogadicto, hasta un alto funcionario ejecutivo. Es decir, el nivel de formación académica y entendimiento del imputado no siempre va a ser el mismo. Y el objeto no es que el abogado entienda la imputación, el objeto del proceso es que el imputado comprenda los cargos que se le están atribuyendo. Y por último, el requisito normativo o jurídico, el requisito más importante de la imputación concreta. Realizada una imputación clara, precisa, concreta, circunstanciada, entendible, uniendo el requisito práctico y el requisito lingüístico, pasamos a observar bien el requisito jurídico. Es decir,
como vuelve a señalar Castillo Alba. Este requisito normativo tiene a la vez 4 submodalidades, como son que se haya fijado la submodalidad, la modalidad típica y la submodalidad típica, que se haya realizado una imputación individualizada, que se fije el nivel de intervención del agente y se establezcan los indicios y elementos de juicios con los cuales se busca vincular el hecho punible atribuido. Primero, en cuanto a la modalidad y submodalidad típica, muchos tipos señalados en el Código Penal tienen otras submodalidades, tienen 4 verbos rectores, 4 circunstancias y 4 consecuencias que deben cumplirse. 4 por 4 por 4, 4 por 4, 16 por 4, 64. Es decir, habría 64 submodalidades típicas que deben cumplirse y debe señalarse cada una de estas submodalidades. De no ser así, estarían vulnerando el derecho de defensa. Y este caso ocurre en muchas oportunidades en delito contra la administración pública, donde, por ejemplo, a una serie de funcionarios de una entidad municipal se le atribuye autoría, coautoría, pero no se fija qué proposiciones fácticas vinculan ese hecho con la atribución penal que se les da. Otro requisito, el segundo, es que la imputación debe ser individualizada. En muchas oportunidades no solo se imputa un hecho punible a una persona, sino varios hechos punibles. Al alcalde de una municipalidad se le puede imputar peculado, colusión, omisión de actos funcionales, entre otros delitos. Generalmente a la imputación principal, al delito más grave, se le da una buena fundamentación, pero de repente al delito que accesoriamente se le está imputando no se le da una correcta imputación, no se dice qué proposiciones fácticas hacen deducir ello. Entonces estaríamos hablando de que tiene que realizarse una imputación individualizada, tiene que realizarse una correcta imputación de cada uno de los cargos y de los delitos que se le atribuye al imputado. Y sobre ello, esto me trae algo a la memoria, sobre la imputación indiciaria. Cuando hablamos de imputación fáctica, hace un momento hablamos de imputación de proposiciones fácticas, tenemos que hablar de que las imputaciones pueden ser proposicionales, es decir, imputaciones por hechos que se conocen, o imputaciones indiciarias. Cuando no se conocen hechos, tiene que armarse una estructura lógica de proposiciones indiciarias para poder concretizar el hecho. Solo un par de minutos para culminar. En este caso, por ejemplo, la lógica indiciaria asume un rol importante para poder vincular imputar en estos casos. Por ejemplo, en los casos de dolo indirecto o dolo eventual, se tiene que analizar el subconsciente, el aspecto psicológico, el dolo, la intención, el conocimiento y la voluntad que ha tenido el agente para poder perpetrar ese delito. Y en este caso destaca real importancia la adecuada proposiciones lógicas con las cuales podamos construir la imputación indiciaria. Y esto es muy importante. Para culminar con los requisitos normativos, se debe fijar el nivel de intervención, que tiene el agente, es decir, si es autor, coautor, partícipe, cómplice primario y secundario, y qué proposiciones fácticas acreditan su calidad de cómplice primario y secundario, su presencia imprescindible o no. En muchos casos de delito contra la administración pública no se realiza ello. Y por último, que se establezcan indicios y elementos de juicio que acrediten tales imputaciones. Por ejemplo, en Tacna, en la provincia de Jorge Basarte, en la provincia de Candarave, que es la provincia andina de Tacna, estaba leyendo un requerimiento de acusación de delito contra la administración pública, donde hay unos 15 imputados. A todos se les atribuye autor, coautor y unos 5 cómplices. Se plantea un requerimiento de acusación de 30 hojas, aparte un requerimiento de acusación mixta complementaria, y luego una semana se saca un requerimiento de acusación mixto aclaratorio, es decir, se realiza como 150 hojas de acusación, pero sin embargo no se establece con qué proposiciones fácticas se acreditan las proposiciones jurídicas que se le está imputando, por lo que debemos cumplir y destacar la observancia del principio de imputación necesaria en el proceso penal. Te va a decir de que es muy importante la imputación necesaria en el proceso penal, ya que observar por parte del Ministerio Público la imputación necesaria nos permitiría de que realicemos buenas investigaciones, el Ministerio Público lleve buenos procesos y no se caiga en impunidad en muchos casos donde el Ministerio Público no realiza una buena imputación y los abogados consiguen la absolución de sus patrocinados, contribuyendo a que no se realice
un buen desarrollo del proceso penal. Muchas gracias. Gracias, compañero. Tengo la crítica y preguntas, interrogantes de Luis Enrique. Bueno, compañero, previamente debo reconocer y aplaudir el gran nivel de análisis y la forma tan clara como has expuesto tu trabajo. Me parece importante. Este tipo de trabajos tienen la característica de ser un llamado de atención de aquello que todos conocen pero nadie quiere ver, ¿no? Justamente la falta de imputación necesaria o la afectación a este principio es un defecto que viene arrastrando, en este caso el Ministerio Público, creo que desde su origen. Y bueno, yo no discrepo en nada con lo que tú has explicado. En todo caso, lo que sí debo acotar es que ante los defectos propios del sistema de justicia, de los sistemas de persecución penal y ante las posibles afectaciones a derechos fundamentales de los justiciales o de los imputados, siempre va a ser preferible la llamada impunidad a un proceso que tenga vicios que deberían ser imputados a la Administración de Justicia o al Estado antes que tengan que ser recargados justamente a los investigados. A mí me parece que por la estructura que tiene el sistema de justicia actual, más allá de la cuestión técnico-normativa que se refiere precisamente a cómo es que se organiza el proceso, más bien el problema deviene de una cuestión más que nada de ámbito administrativo, ¿no? La manera en cómo está organizado el Ministerio Público, la forma como es que está coordinando con la policía, y me parece que aún estamos muy lejos para poder tener un sistema de justicia que tenga una investigación eficaz y que pueda tener un nivel de procesamiento de datos como exige una correcta administración de justicia, ¿no? Yo concluyo felicitándote realmente por tu trabajo, que me parece que es un gran aporte. Yo lo entiendo como un llamado de atención a algo justamente como empecé, ¿no? Es un llamado de atención a algo que todos vemos pero no queremos hablar de ello, y entiendo que debe ser justamente propicio esto para más trabajos, y te felicito, ¿no? Ha sido un agrado realmente escuchar tu intervención. Gracias, compañero. A continuación, el compañero Marlon Roosevelt Gutiérrez Benítez. Por favor, él viene de la Universidad San Agustín Gonzaga de Ica.